Simulación matemática. En el proyecto de investigación realizado en la primavera del 2001, con la ayuda de la Fundación Retevisión y la colaboración del CARTIF de Valladolid, la Cátedra de Mecánica de la Escuela de Ingenieros de Valladolid realizó la simulación por ordenador del comportamiento de diferentes supuestos de cuerpos en rotación suscitados por nuevos pares de conformidad con la teoría de interacciones dinámicas que habíamos concebido. El tercer modelo de simulación se refería a un móvil en el espacio con rotación intrínseca y sometido a un nuevo par no coincidente. En este caso, y en los supuestos previstos en la teoría, el móvil describía una trayectoria cerrada, semejante a la órbita descrita por un cuerpo en el espacio sometido a una fuerza central. Se advertía la importancia de la velocidad lineal del sólido para que se describiese esta trayectoria. Un nuevo desafío se planteaba en nuestra investigación: reproducir esta trayectoria. Pruebas definitivas. Utilizamos como instrumento de prueba un cilindro submarino con rotación longitudinal y movimiento de traslación, dotado además de un par gravitatorio de torsión perpendicular al eje de rotación. El submarino disponía de radiocontrol de velocidad. El propio motor de accionamiento de la hélice por reacción hacía girar a todo el cuerpo en sentido contrario a la hélice sobre su eje longitudinal. No disponía de timón ni de ningún otro mecanismo de gobierno. En septiembre del año 2001 se iniciaron las pruebas en el canal de ensayos de la Escuela de Ingenieros Navales de Madrid. Si el submarino quedaba en reposo, al estar equilibrado, el par gravitatorio hacía que la popa se hundiese quedando vertical con la proa con ligera flotabilidad. No obstante, no resultaban las dimensiones de este canal adecuadas, ya que el submarino no tenía suficiente amplitud para las viradas. Por esta razón, y tras 2 ensayos previos en el referido canal, se realizaron las pruebas definitivas en la piscina del canal de Isabel II de Madrid el jueves 18 de octubre y posteriormente en Altea, Alicante, el 8 de noviembre del 2001. En estas pruebas pudo comprobarse, sin posible error de interpretación, que el móvil dotado de rotación propia transformaba la acción del segundo par en un movimiento de precesión, adicionándose la velocidad lineal de traslación con la aceleración centrípeta producida por el par de interacción. En el momento en que el motor iniciaba la marcha, el móvil se adrizaba, iniciando una navegación plana sobre la superficie del agua en una trayectoria cerrada cuyo radio variaba en función de la velocidad de traslación. Si se modificaba el sentido de giro, cambiando la hélice propulsora, cambiaba el sentido de giro de la trayectoria. La trayectoria descrita era circular, pero se transformaba en elíptica al modificar la velocidad del móvil. La simulación mediante ordenador realizada quedaba confirmada. Las leyes enunciadas en la teoría de interacciones dinámicas para comprender el comportamiento de los cuerpos dotados de momento angular habían sido comprobadas. Las primeras pruebas con cilindros de aluminio sometidos a una rotación inicial demostraban una resistencia inercial que impedía la composición de rotaciones. Ambas rotaciones, la inicial y la generada por el segundo par, se mantenían simultáneamente sin adición vectorial, pero además la rotación generada por el segundo par no respondía a las leyes de la mecánica clásica ni al álgebra vectorial. La segunda rotación se producía sobre un eje perpendicular al segundo par y no en la dirección del eje del par. Esta situación dinámica se ha comprobado que, en determinadas circunstancias, se puede producir en los satélites artificiales. No obstante, en los experimentos iniciales con cilindros semisumergidos en el agua, el móvil no disponía de velocidad lineal inicial. Con el denominado submarino disponíamos de un móvil con velocidad lineal, de un par constante que mantenía constante la velocidad de rotación del mismo sobre su eje longitudinal y de otro par constante gravitacional que generaba una nueva rotación sobre un eje perpendicular a la velocidad lineal. Al observar el comportamiento del submarino desequilibrado y propulsado con un motor eléctrico que simultáneamente generaba su movimiento de rotación sobre su eje longitudinal, se advertía cómo ambas rotaciones sobre ejes perpendiculares se mantenían, pero la rotación debida al segundo par no tenía como eje el del par, sino otro perpendicular y se adicionaba de forma selectiva con el vector de la velocidad lineal, generándose un movimiento de precesión simultáneo con la rotación. Modificando el sentido de giro de la rotación inicial o la del segundo par, se modificaba el sentido del movimiento de precesión resultante.
Tras estas observaciones, parecía que la generalización referida a cuerpos en el espacio era factible. El análisis dinámico del comportamiento del giróscopo podía aplicarse también a cualquier cuerpo en el espacio dotado de momento angular intrínseco. En este punto, habría que destacar la contradicción resultante entre estos experimentos y la mecánica clásica. En esta, las interacciones gravitatorias no quedan alteradas por el movimiento de los cuerpos, sea este movimiento incluso el de rotación. Tampoco el movimiento en sí genera ninguna interacción y, por tanto, un movimiento de rotación sobre un eje no generará ninguna fuerza en la mecánica clásica. Incluso si a un sólido con un movimiento de traslación y giro intrínseco se le aplica un par de fuerzas, éstas causarán una nueva rotación en el sólido, que se sumará vectorialmente a la ya existente, pero que no modificarán la trayectoria de su centro de masas. En la mecánica clásica racional, si no se aplica una fuerza neta al centro de masas del sólido, éste no modificará su trayectoria ni, por tanto, realizará ningún cambio en la trayectoria al ser sometido a un par de fuerzas externas, modificando únicamente su giro intrínseco como resultado de la suma vectorial de la rotación inicial y de la inducida por el par. En nuestra opinión, estas conclusiones de la mecánica clásica no se conciliaban con el comportamiento de la peonza del giróscopo. La cuestión que se planteaba era si este comportamiento era una singularidad de estos cuerpos. Personalmente no podía entender que determinados cuerpos tuviesen una dinámica específica diferente al resto de los móviles. El movimiento del cilindro, dotado de rotación propia y traslación, era evidente. Describía una trayectoria plana aparentemente circular. Modificando cualquier variable se modificaba la trayectoria. Si la velocidad lineal se reducía, la trayectoria se hacía elíptica. Si se paraba, el móvil quedaba vertical, deslizándose de nuevo cuando la hélice iniciaba su impulsión.